Una niña nace alrededor del año 1501 en Blickling Hall, Norfolk, Inglaterra. No es noble. No es princesa. Su abuelo era un comerciante. Su bisabuelo era el alcalde de Londres. Pero en 25 años, esta niña se convertirá en reina de Inglaterra. Causará el mayor cisma religioso en la historia inglesa. Destruirá la alianza de 500 años entre Inglaterra y Roma. Y luego, en menos de 1000 días después de su coronación, será decapitada. Acusada de adulterio, incesto y brujería. Ejecutada por orden del hombre que había desafiado a toda Europa para casarse con ella. El hombre que la había amado tan desesperadamente que había desmantelado el mundo por ella. El rey Enrique VIII. Su nombre era Ana Bolena. Y esta es la historia de cómo una niña de ojos oscuros con un lunar en el cuello y rumores de un dedo extra, una chica que no debería haber sido nada, se convirtió en la mujer más peligrosa de Inglaterra. La mujer que el pueblo inglés odiaba. La mujer que cambió el cristianismo para siempre. La mujer cuya hija gobernaría Inglaterra durante 45 años como una de las más grandes monarcas de la historia. Isabel I. Pero Ana nunca lo sabría. Porque cuando Ana murió en el Torreón de Londres el 19 de mayo de 1536, su hija Isabel tenía solo 2 años y 9 meses. La misma edad que Isabel Tudor tenía cuando su madre fue ejecutada por un rey que no podía soportar que una mujer lo desafiara. La historia se repite. Las madres decapitadas. Las hijas huérfanas. Los reyes que destruyen lo que aman. Su padre era Sir Thomas Boleyn, inteligente, bien educado y fluido en francés, también muy ambicioso, promovido por Enrique VII a subjefe de aduanas en Calais, era un cortesano influyente. El bisabuelo de Ana era el alcalde de Londres en 1457, Sir Geoffrey Boleyn, un comerciante exitoso que compró las sedes familiares de Blickling Hall y Ever Castle. La madre de Ana era Elizabeth Howard, hija del conde de Surrey, quien más tarde se convertiría en el segundo duque de Norfolk. Elizabeth Howard era una noble que sirvió como dama de compañía de Catalina de Aragón durante la primera parte del reinado de Enrique VIII. Los Howard podían afirmar con razón moverse en círculos reales, sobre todo porque el tío de Ana, el tercer duque de Norfolk, se había casado con la hija de Eduardo IV, Ana de York. Ana fue educada a un alto nivel junto con sus hermanos por miembros de su hogar y fueron Ana y su hermano George quienes fueron los mejores estudiantes, compartiendo los dos también una cercanía particular como hermano y hermana. Ana habría aprendido las lecciones tradicionales de la época como leer y escribir, así como idiomas y música, pero también habría sido enseñada en las lecciones tradicionalmente femeninas de costura, baile y canto. Solo 2 de los hermanos de Ana sobrevivieron hasta la edad adulta, George y María. Sin embargo, sus edades e incluso el orden de su nacimiento es un punto de controversia, aunque el orden probable era que María era la mayor y que Ana era la hija del medio, nacida antes de George, quien nació en 1504 o 1505, haciendo que la fecha probable de nacimiento de Ana fuera alrededor de 1501. Ana era considerada la menos atractiva de las 2 hermanas y abundan los rumores de que nació con marcas físicas, un gran lunar en su cuello y un dedo extra en una mano, atributos que habrían despertado sospechas de que llevaba, cito, marcas del diablo. Ana tuvo cuidado de ocultar estas marcas y no aparecieron en su retrato. También tenía cabello negro y ojos oscuros, no la imagen convencional de belleza en ese momento. A pesar de sus marcas inusuales en su cuerpo y el hecho de que no era la niña Bolena mayor, su inteligencia significó que su ambicioso padre Thomas Boleyn eligió a Ana para enviarla al servicio como dama de compañía en la corte de Margarita de Austria, regente de los Países Bajos, y así dejó Inglaterra por primera vez en 1513, entrando en el hogar de Margarita de Austria en Bruselas. Habría partido hacia Bruselas con un contingente de los sirvientes de su padre, comenzando el viaje con anticipación y emoción al asumir una posición tan codiciada. Rápidamente causó una buena impresión en la corte holandesa y Margarita de Austria escribió a Thomas Boleyn, expresando lo complacida que estaba de recibir a su hija. Ana hizo un buen progreso en el aprendizaje del idioma francés y escribió una larga carta en francés a su padre, que es el primer ejemplo de la propia voz de Ana en fuentes originales. Después de que la esposa del rey de Francia, Luis XII, muriera en 1514, él solicitó a Enrique VIII la mano en matrimonio de su hermana María Tudor, quien viajó a Francia para convertirse en reina. Para entonces, la fluidez de Ana en francés se había vuelto bien conocida, y a su padre se le pidió que la enviara desde Bruselas a Francia para servir bajo María Tudor.
La hermana de Ana, María Bolena, viajó con María Tudor a Francia, ya que ahora era parte del hogar de María. Ana viajó directamente desde Bruselas a Francia y se unió a la corte francesa, y también se reunió con su hermana allí. Cuando después de su matrimonio, el rey Luis envió a muchas de las asistentes de María Tudor de regreso a Inglaterra, Ana y su hermana María fueron dos que se salvaron, por lo que habrían sido confidentes bastante cercanas a la nueva reina. Sin embargo, cuando el rey Luis murió solo 3 meses después de su matrimonio, la mayoría de las asistentes de María Tudor regresaron a Inglaterra con ella en mayo de 1515, pero Ana y María Bolena decidieron quedarse en la corte francesa en el hogar de la nueva reina Claudia. Ana probablemente había actuado como intérprete entre María Tudor y su hijastra Claudia cuando Luis todavía estaba vivo, y entonces la relación que formaron debe haber sido buena, ya que Ana permaneció al servicio de la reina Claudia durante los próximos 7 años. Mientras que la corte de la reina Claudia era tranquila y recatada, la de su esposo Francisco I era mucho más libertina y frívola, y tanto María como Ana visitarían ocasionalmente la corte del rey en el curso de sus deberes. Durante este tiempo, María Bolena ganó bastante reputación por ser generosa con sus favores sexuales, incluso ganando el apodo de «la yegua inglesa», y convirtiéndose en la amante tanto de Francisco I como de varios otros cortesanos franceses cuando él la descartó. Y cuando llegó la noticia a la familia de María en Inglaterra de su comportamiento, fue llamada para regresar a casa, terminando lo que debe haber sido un momento vergonzoso para Ana en la corte francesa. Mientras Ana estaba en la corte de la reina Claudia, habría pasado gran parte de su tiempo haciendo costura y tocando música, pero también durante este tiempo se reunió con la hermana de Francisco I, Marguerite de Angoulême, quien pudo haber influenciado a Ana con sus puntos de vista reformistas. Ana también habría tenido la oportunidad de ver a su padre durante su tiempo en la corte francesa, ya que Thomas Boleyn participó en varias visitas de la corte desde Inglaterra, una de las cuales fue para el bautizo del hijo de Francisco I y la reina Claudia, Enrique duque de Orleans, en 1519. También probablemente lo habría conocido en la famosa reunión del Campo del Paño de Oro entre Francisco I y Enrique VIII en 1518. Aunque no está registrado como tal, Ana casi con certeza habría estado presente en la famosa reunión entre los reyes como una de las damas de compañía de la reina francesa, y esto también probablemente habría sido la primera vez que puso los ojos en su futuro esposo, el rey Enrique VIII, quien tenía 30 años en ese momento y estaba en su mejor momento, así como la primera vez que habría visto a Catalina de Aragón, la esposa mayor del rey. Ana regresaría a Inglaterra después de casi 9 años en el extranjero en 1522, después de que su padre solicitara su presencia a finales de 1521, y para febrero o marzo de 1522, se había convertido en miembro del hogar de Catalina de Aragón en Greenwich. La presencia de Ana en la corte causó revuelo. Era vista como algo así como un ícono de la moda, además de poseer considerable aplomo, gracia y encanto. Incluso sus detractores en ese momento escribieron sobre el magnetismo de su comportamiento. En marzo de 1522, Ana fue elegida para participar en una obra o mascarada en la corte en la que 8 princesas vestidas de satén blanco retratan varias virtudes. María Tudor retrataba la belleza mientras que la hermana de Ana, María, retrataba la bondad y Ana fue elegida para retratar la perseverancia. Para cuando Ana regresó a la corte en Inglaterra, su hermana María era amante del rey Enrique VIII, una participación que duraría varios años, a pesar del matrimonio de María con William Carey en 1521, que se pensaba era una tapadera para proteger su reputación, en caso de que quedara embarazada del rey. La relación de María con Enrique también podría ser la razón de la progresión de Thomas Boleyn, ya que fue nombrado contralor del hogar en 1520 y tesorero del hogar en 1522, así como ser nombrado vizconde de Rochford en 1525. Sin embargo, María recibió poco de su relación con Enrique después de ser descartada en 1525. Este trato bien pudo haber advertido a Ana que debía esperar lo que quería al buscar matrimonio y amor. Y esto, se aseguraría de hacerlo. Lo que Ana no se había dado cuenta cuando dejó Francia era que estaba siendo convocada a casa para que se casara. Thomas Boleyn y el cardenal Wolsey en conversaciones con el rey Enrique habían arreglado que Ana se casara con el hijo mayor de Sir Piers Butler, James, para evitar un desacuerdo de sucesión sobre la propiedad legítima del título del condado de Ormond, sobre el cual Thomas Boleyn tenía un reclamo, al igual que los Butler. Parece que Ana no estaba interesada en el matrimonio entre ella y James Butler.
Sus tácticas de demora finalmente resultaron exitosas y la idea del matrimonio disminuyó y nunca sucedió, a pesar de tener la aprobación del rey. Ana quería un matrimonio ventajoso para sí misma y también era conocida como un personaje obstinado. Desafió las convenciones de la época y arregló un matrimonio para sí misma. Su pareja elegida era Henry Percy, heredero del condado de Northumberland. Era un muy buen partido para Ana, y Henry Percy inmediatamente se enamoró profundamente de ella. Se ha especulado que después de su compromiso, pueden haber consumado su relación, ya que Ana habría estado ansiosa por asegurar su camino para convertirse en condesa de Northumberland. El matrimonio nunca sucedió, ya que el rey se enteró de sus planes e instruyó a Wolsey que lo detuviera. Lo convocó a él, prohibiendo el matrimonio con el argumento de que Ana estaba por debajo de él en términos de rango. Ana estaba furiosa por esta decisión y guardó rencor contra el cardenal Wolsey por la decisión. Henry Percy añoraba a Ana y estuvo casi continuamente enfermo hasta su muerte a principios de los 30. Después de su compromiso fallido, Ana regresó a Hever Castle y se reencontró con su próximo interés amoroso, su vecino Thomas Wyatt. Thomas era una figura guapo y atlética, así como un poeta que era muy respetado en la corte. El único inconveniente era que Wyatt ya estaba casado, por lo que su relación siguió siendo meramente un coqueteo, que continuó cuando Ana fue llamada de regreso a la corte de Catalina de Aragón en 1525. Sin embargo, la escritura de Wyatt dejó claro que se sentía muy atraído por Ana y, de hecho, la amaba. En algún momento, Thomas tomó una joya de Ana que guardó en su persona, presumiblemente como un recordatorio de ella. Durante este tiempo, tanto Enrique como Wyatt compitieron por la atención de Ana, antes de que Wyatt se diera cuenta de cuán serio era el rey sobre ganar su mano. Enrique también tomó un anillo de Ana y comenzó a usarlo en su dedo meñique en este momento, la primera indicación quizás de que sus sentimientos por ella se estaban profundizando. Y en 1528, el rey Enrique hizo a Wyatt mariscal de Calais, quizás para asegurarse de que Wyatt estuviera ausente de la corte, para despejar el camino para que Enrique asegurara su relación con Ana. Inicialmente, durante los primeros meses de su cortejo, no parecía haber ninguna cuestión de que Enrique descartara a su esposa. Frecuentemente le rogaba a Ana que se convirtiera en su amante, lo cual ella se negó a hacer. Aunque se sentía halagada de recibir la atención del rey, insistió en que entregaría su virginidad solo a su esposo. Ana quería un matrimonio ventajoso para sí misma. Había visto lo que le había pasado a su hermana María. Descartada. Olvidada. Sin nada que mostrar por años en la cama del rey. Ana Bolena era más inteligente que eso. Ana Bolena no sería una amante. Sería una reina. O no sería nada. Las cartas de Enrique a Ana de 1526 y 1527, algunas de las cuales sobreviven, están llenas de declaraciones apasionadas de su amor y deseo por ella. Enrique continuamente encargaba nuevas joyas y baratijas para ella, y públicamente le mostraba favor y afecto. En términos históricos, Ana Bolena ha recibido la reputación de la otra mujer, en el peor de los casos, una trepadora política ambiciosa y conspiradora, que usurpó el lugar de una esposa y reina legítima, muy amada por el pueblo inglés. Sin embargo, no hay evidencia de que ella alentara el interés de Enrique en ella inicialmente. De hecho, según se informa, hizo una partida abrupta de la corte en la primavera de 1527, regresando a la casa de su familia en Hever Castle, y la carta que Enrique escribió a Ana, poco después de su partida, transmite la impresión de que podría haberse ido simplemente para evitar el ardor de Enrique, y evitar rechazar a un rey, que tenía poder sobre el sustento y las vidas de toda la corte. La carta de Enrique dice, cito, «Al reflexionar sobre el contenido de tus últimas cartas, me he puesto en gran angustia, sin saber cómo interpretarlas, si en mi desventaja, como muestras en algunos lugares, o en mi ventaja, como las entiendo en algunos otros, rogándote seriamente que me hagas saber expresamente toda tu mente en cuanto al amor entre nosotros dos. Es absolutamente necesario para mí obtener esta respuesta, habiendo estado durante más de un año entero golpeado con el dardo del amor, y aún no seguro de si fracasaré en encontrar un lugar en tu corazón y afecto. Si bien algunos podrían acusarla de jugar un hábil juego de manipulación, parece poco probable que una mujer joven como Ana, de una familia respetable pero no poderosa, imaginara que podría ser algo más que la amante temporal de Enrique. Es difícil creer que Ana pudiera ser lo suficientemente presuntuosa como para pensar que podría quitarle a Enrique de su esposa legítima, o que podría emerger victoriosa de una batalla con la reina de Inglaterra.
En ese momento, Ana todavía estaba decidida a arreglar un matrimonio de alto rango para sí misma y puede haber visto el estatus que la atención del rey le daba como una ventaja distintiva en el mercado matrimonial, haciéndola parecer aún más digna para los pretendientes potenciales. La explicación alternativa, que se propuso quitarle al rey de su esposa, es poco probable, pero sus mensajes mixtos confundieron y frustraron al rey hasta que quedó obsesionado por esta mujer seductora y aparentemente inalcanzable. Sin embargo, es cierto que una mera relación con el rey sin duda habría puesto en gran riesgo sus perspectivas matrimoniales y prosperidad futura, y por lo tanto, es probable que llegara a amar a Enrique, como él la amaba. Después de su abrupta partida de la corte, Enrique continuó escribiendo a Ana de su propio puño y letra y enviándole regalos, y con el tiempo, Ana comenzó a responder a Enrique, con sentimientos y regalos propios, y los dos comenzaron a llevar a cabo su relación bastante públicamente en la corte. Por supuesto, no hay forma de saber si Ana y Enrique mantuvieron su abstinencia, como Ana había insistido en que debían. Sin embargo, el hecho de que Ana no quedara embarazada a lo largo de los casi 7 años de su noviazgo sugiere que se mantuvo casta. Los métodos anticonceptivos estaban disponibles en ese momento, pero eran extremadamente poco confiables, así que aunque Enrique y Ana probablemente fueron íntimos el uno con el otro, no hay evidencia que sugiera que durmieron juntos antes de finales de 1532, como muy pronto. Para 1527, un año después de la llegada de Ana a la corte, Enrique le había propuesto matrimonio a Ana y ella había, después de mucha reflexión, aceptado. Enrique decidió buscar el divorcio de Catalina para poder casarse con Ana. La justificación de Enrique para el divorcio ha sido argumentada por algunos como una ilustración de los defectos fundamentales en su personalidad, una tendencia hacia el abandono frío y la indiferencia hacia aquellos para quienes ya no tenía uso, así como una disposición a interpretar los hechos para adaptarse a sí mismo. Cuando Enrique se había casado por primera vez con Catalina, lo había hecho contra las objeciones de todos lados, porque la amaba. El Papa emitió una dispensación especial para permitir que Enrique se casara con Catalina, ya que ella había estado casada primero con el hermano de Enrique, Arturo, y el matrimonio de Enrique y Catalina, según la doctrina católica, podría haber sido considerado incesto, basándose en una disposición en Levítico 20:21. Si algún hombre tomara a la esposa de su hermano, es una cosa inmunda, serán sin hijos. Y así, cuando el adolescente Enrique había querido casarse con Catalina de Aragón, aceptó fácilmente tanto la dispensación del Papa como la afirmación de Catalina de que su matrimonio de 6 meses con su hermano Arturo nunca había sido consumado, debido a la continua mala salud de Arturo. Y no fue sino hasta años después, cuando Enrique se había enamorado de Ana y la posibilidad de tener un hijo se había vuelto realista nuevamente, que Enrique decidió que el matrimonio de Catalina y Arturo tal vez había sido consumado. Razonó que el Papa había excedido su propia autoridad, y que la razón misma por la que no tenía un hijo era porque su matrimonio actual era un pecado contra Dios, para el cual el divorcio era el único remedio. La ambición de Enrique por amor y un heredero lo cambió todo. El rey pasaría los próximos años persiguiendo el gran asunto de su divorcio. Comenzó con una apelación directa al Papa Clemente VII, esperando que su conocida devoción a la Iglesia Católica le asegurara una anulación. Una perspectiva que, en ese momento, no era una solicitud tan escandalosa como parece hoy, ya que durante literalmente siglos, varios papas sucesivos habían disuelto literalmente docenas de matrimonios reales, incluso matrimonios de duración relativamente larga, que ya habían producido hijos, la mayoría de los cuales fueron anulados por razones políticas, aunque las anulaciones oficiales siempre citaban alguna explicación bíblica o doctrinal para la disolución de estos matrimonios. Sin embargo, Enrique estaba a punto de ver sus sueños de un divorcio rápido y fácil destrozados. En 1527, el emperador Carlos V saqueó Roma y tomó al Papa como su prisionero. Además de ser posiblemente el hombre más poderoso de Europa, Carlos también era el sobrino de la reina Catalina, y para este punto, incluso si el Papa hubiera deseado otorgar a Enrique su divorcio, habría sido incapaz. Enrique entonces recurrió al cardenal Wolsey, quien nunca le había fallado, y quien debía literalmente todo lo que tenía al rey. Thomas Wolsey no había nacido en la nobleza, como la mayoría de los clérigos de la época que se convirtieron en arzobispos, cardenales y legados papales. Wolsey era hijo de un carnicero de Ipswich, originalmente un capellán oscuro, hasta que, bajo el patrocinio de Enrique, fue nombrado obispo, arzobispo y cardenal en rápida sucesión. Wolsey no solo había sido el Lord Canciller de Enrique, también había sido su mentor, como un joven rey aún encontrando su camino.
Pero cualquiera que fuera la razón del fracaso de Wolsey para procurar el divorcio, ya sea incapacidad o renuencia, conduciría a su ruina. El cardenal, trabajando con el cardenal Campeggio, un legado especial nombrado por el Papa, estableció un tribunal legado para determinar el gran asunto de Enrique, pero el tribunal no pudo llegar a una decisión con respecto al mérito de las afirmaciones de Enrique para una anulación, y dictaminó que el asunto debería ser decidido por el Colegio de Cardenales en Roma. No está claro si Wolsey realmente quería darle a Enrique su deseo, o si, como sus contrapartes eclesiásticas, veía el peligro de permitir que el rey divorciara a su esposa católica famosamente piadosa y se casara con Ana, de quien se rumoreaba confiablemente que era una reformista luterana. Pero cualesquiera que fueran sus intenciones, el fracaso del tribunal legado fue la caída de Wolsey, ya que Enrique ordenó su arresto y encarcelamiento, citando el tono traicionero de las cartas que Wolsey había escrito a funcionarios del Vaticano. Sin embargo, el cardenal de hecho murió de causas naturales en su camino a Londres, antes de que Enrique pudiera decapitarlo. Enrique no se sentó ociosamente esperando que el Colegio de Cardenales o el Papa decidieran el destino de su matrimonio. En cambio, comenzó a consultar la opinión de teólogos en las universidades de Europa, pidiéndoles que estudiaran, deliberaran y pronunciaran un veredicto sobre los méritos de su caso para el divorcio. Sin embargo, Enrique se decepcionaría 2 veces más, ya que la mayoría de los teólogos universitarios, y más tarde, el Colegio de Cardenales, decidirían a favor de la reina Catalina, declarando válido el primer matrimonio del rey después de todo. No está claro cuándo Enrique comenzó por primera vez a considerar repudiar la autoridad del Papa en Inglaterra, eliminando así el obstáculo a su divorcio. La influencia de Ana Bolena como simpatizante luterana y reformista es completamente plausible, al igual que la influencia de Thomas Cromwell, otro reformista, quien fue primero el secretario privado de Enrique y más tarde ascendió a convertirse en Lord Sello privado. De hecho, había bastantes reformistas en el Parlamento inglés y en la corte en ese momento, y el anticlericalismo era desenfrenado entre ellos. Pero tal vez fue su introducción al clérigo poco conocido y profesor de teología de Cambridge, Thomas Cranmer, lo que realmente plantó la semilla en su mente. Según Cranmer, quien era un reformista apasionado, los reyes, ungidos por Dios, respondían solo a Dios, y por lo tanto Enrique no debería haber tenido que perseguir su divorcio a través de medios legales. Esta atmósfera y estas ideas pueden haber envalentonado a Enrique a romper formalmente con la Iglesia Católica Romana y perseguir una de las ofertas de poder más radicales jamás hechas por un monarca europeo, el reclamo de los poderes absolutos tanto de rey como de papa. Tomaría casi 2 años para que Enrique estableciera el cumplimiento de su voluntad sobre el Parlamento y el clero inglés, pero para 1532, Enrique tenía lo que quería. Era el jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra, y el Parlamento había legislado una ruptura completa con el Papa, deteniendo prácticamente todos los pagos a Roma. Y porque quería que su gran asunto fuera decidido por la Iglesia inglesa, lo cual era mucho mejor desde el punto de vista de las relaciones públicas que declararlo él mismo, nombró a Thomas Cranmer arzobispo de Canterbury, otorgándole el poder de llevar al clero a la decisión correcta. En otras palabras, votar a favor de Enrique con respecto a su divorcio. En abril de 1533, el arzobispo Cranmer declaró inválido el matrimonio de Enrique con Catalina. Pero para ese momento, Enrique ya había vuelto a casarse durante 3 meses, habiendo desposado a Ana Bolena en una ceremonia secreta el 25 de enero de 1533. Además de esto, Ana ya había hecho su primera aparición en la corte como reina y había tomado residencia en lo que habían sido los aposentos de Catalina de Aragón, también adoptando el lema, la más feliz. Sin embargo, controvertidamente, algunos historiadores sugieren que cuando llegó al altar, Ana ya estaba embarazada, ya que el 7 de septiembre de 1533, poco más de 7 meses después de su matrimonio, Ana dio a luz a la princesa Isabel, la futura Isabel I de Inglaterra. El rey, una vez casado, quería que Ana fuera coronada reina rápidamente, debido a su embarazo floreciente, ya que quería que su hijo esperado naciera de una madre consagrada, y así los planes avanzaron para la coronación de Ana. Como parte de su procesión, Ana tomaría una barcaza y se aseguró de que fuera la barcaza de Catalina de Aragón la que fue requisada para la procesión real. Según se informa, no solo hizo que el escudo de armas de Catalina fuera removido de la barcaza, sino también destruido. Las festividades comenzaron el 29 de mayo de 1533 y duraron 5 días. El rey quería que la ceremonia de Ana reflejara que ella era en todos los sentidos la magnífica reina que él quería que fuera vista,
y así el 31 de mayo, la procesión de Ana dejó la torre, consistiendo en embajadores extranjeros y nobles engalanados con túnicas púrpuras, armiño y otros adornos, seguidos por Ana, llevada en una litera, acompañada por sus damas de compañía, también finamente ataviadas con moda resplandeciente, todo con un saludo de cañones de la torre y desfiles en el borde de la carretera. La vista debe haber sido asombrosa para los espectadores que bordeaban la ruta. Sin embargo, cuando Ana notó que parte de la multitud no se quitaba los sombreros y no gritaba, «Dios salve a la reina», Ana hizo que uno de sus asistentes se acercara al alcalde para quejarse de ello. Él respondió que, cito, no podía ordenar los corazones de la gente y que incluso el rey no podía hacerlo. A pesar de las señales evidentes de su impopularidad, Ana fue resuelta. Sería coronada reina y lo fue, a la mañana siguiente, en la abadía de Westminster por el arzobispo Cranmer. Ana nunca fue una reina popular. Pero era reina. Y Enrique había desmantelado el cristianismo por ella. Había desafiado al Papa. Había roto con Roma. Todo por Ana Bolena. Todo por amor. Pero el amor de un rey es peligroso. Y Ana pronto lo descubriría. Ana nunca fue una reina popular, como atestiguan los documentos de la época sobre súbditos siendo llevados a tareas por comentarios sobre el matrimonio y groserías hacia ella personalmente. Y en 1533, un sacerdote fue registrado como sujeto de investigación por llamar a Ana una ramera y una puta, y citando una profecía de que una reina sería quemada en Smithfield. Esto y incidentes similares llevaron al rey a emitir una proclamación de que cualquiera que se presentara con información contra aquellos que hablaran en contra de su matrimonio se le ofrecería una recompensa. A pesar de la aparente lealtad y favor que el rey mostró a Ana, esto no se tradujo en el lecho matrimonial, ya que aunque el rey había sido fiel a Ana durante su noviazgo, lo mismo no fue cierto de su matrimonio, y para 1533, Enrique ya tenía una amante y Ana Bolena lo sabía. Esto debe haberle golpeado a Ana como un rayo, ya que hasta que le diera a Enrique su hijo, su posición dependía solo de su pasión por ella, que quizás estaba menguando. Cuando Ana reaccionó con enojo a las noticias del amorío, el rey la reprendió con indignación justa, no hablándole de nuevo durante 2 o 3 días. Sus detractores en la corte deben haber reaccionado con alegría ante este primer indicio de una grieta en el matrimonio real, y Ana decidió no plantear el asunto hasta que hubiera dado a luz a su hijo, quien ella esperaba completamente que fuera un varón. El 7 de septiembre de 1533, Ana dio a luz a una hija, para gran pesar tanto de ella como de Enrique. El hijo esperado no había llegado y el torneo planeado para saludar su nacimiento fue cancelado, pero una vez que su decepción inicial disminuyó, la pareja aceptó a la nueva bebé felizmente. Ella era su heredera después de todo hasta que apareciera un hijo, y era feliz y saludable y se parecía al rey. Nombraron a su hija Isabel, el nombre no solo de la madre de Enrique sino también de Ana. La bebé Isabel fue bautizada y Thomas Cranmer fue nombrado su padrino, y la duquesa de Norfolk y la marquesa de Dorset fueron nombradas sus madrinas, y después de su bautizo, la bebé fue proclamada princesa de Inglaterra así como heredera, suplantando a su media hermana María en la línea de sucesión. Como reina, Ana dividió opiniones tanto en casa como en el extranjero. Algunos la amaban, pero muchos la odiaban, algunos debido a sus orígenes humildes y algunos porque Catalina siempre había sido una reina tan popular, pero también la odiaban debido a las opiniones religiosas reformistas de Ana, que eran ajenas a una gran proporción de la población mayormente católica. Como reina reformista, Ana dio un ejemplo en su corte leyendo la Biblia e instando a sus cortesanos a ser tanto piadosos como devotos. Aunque habría tenido música y baile en la corte, demostró un grado de fervor reformista, y leía su Biblia en francés así como en inglés. También hizo obras de caridad distribuyendo limosnas a los pobres y también apoyando a un erudito de Cambridge. En su breve tiempo como reina, Ana también aseguró varios obispados para clérigos reformistas, incluidos Thomas Cranmer y Hugh Latimer, quien se convirtió en obispo de Worcester. También ofreció santuario en la corte a reformistas extranjeros que lo necesitaban. Además de esto, tenía un gran amor por su hija, al igual que Enrique, y debe haber sido un desgarro para Ana cuando a la princesa se le dio su propio hogar en diciembre de 1533, como era habitual en la época. Enrique entendía bien la enormidad de lo que había hecho al eliminar el poder de Roma para casarse con Ana, y se movió rápidamente para consolidar sus nuevos poderes e imponer su voluntad implacablemente sobre el pueblo inglés. Catalina de Aragón todavía era ampliamente popular, y su reemplazo, la reina Ana, era ampliamente resentida,
pero más importante aún, la mayoría del pueblo inglés todavía se identificaba estrechamente con el catolicismo romano. Enrique sabía que tendría que establecer control rápidamente, antes de que la influencia y el apoyo extranjeros de la Europa católica envalentonaran a los ingleses católicos inquietos a actuar, y su respuesta fue el Acta de Supremacía, que propuso después de su matrimonio con Ana, y que el Parlamento aprobó en 1534. El acta requería que todos los súbditos del rey juraran un juramento reconociendo a Enrique como jefe supremo de la Iglesia y afirmando la legalidad del matrimonio del rey con Ana Bolena. La negativa a jurar el juramento era considerada traición, el castigo por el cual era la muerte. Para los católicos devotos, el juramento de supremacía era visto como un referéndum sobre la moralidad. La mayoría eligió jurar el juramento y escapar con sus vidas, sin importar cuán doloroso fuera el costo para sus creencias. Otros, como el viejo amigo y mentor de Enrique, Sir Thomas More, no lo harían. More se había retirado en gran medida de la corte y de la vida pública en general después de la muerte de Thomas Wolsey. Enrique había nombrado a More Lord Canciller, un puesto del que renunció solo 2 años después, en 1532, alienado y desmoralizado por la erosión de la autoridad papal que había presenciado en la corte. Nunca había hablado públicamente contra el rey, ni contra su matrimonio con Ana, pero a partir de 1535, seguía siendo uno de los pocos súbditos de Enrique que aún no había prestado el juramento. La negativa de More a hacerlo resultó en su encarcelamiento en la Torre, y en su juicio, cuando quedó claro que sería declarado culpable, afirmó en voz alta la autoridad del Papa sobre todos los asuntos religiosos y negó la capacidad del Parlamento de declarar al rey cabeza de la Iglesia. More fue inmediatamente sentenciado a muerte por traición, un crimen que llevaba la pena de ser ahorcado, descuartizado y despedazado. Enrique ya había demostrado que no era reacio a eliminar a sus súbditos cuando no lograban cumplir, desafiaban su poder o actuaban contrariamente a su voluntad, pero quizás es un pequeño testimonio de su recuerdo de la amistad y el servicio de More que Enrique conmutó su sentencia a decapitación. El 6 de julio de 1535, Thomas More fue valientemente al cadalso. Bromeó pidiendo al verdugo que esperara un momento mientras movía su barba del borde del bloque, diciendo que después de todo, era él, no ella, quien había cometido traición. Y en una voz fuerte y clara, declaró que moría, cito, el buen servidor del rey, y primero de Dios. Además de More, la reina Catalina y María también se negaron a firmar el juramento, lo que Enrique y Ana vieron como un acto directo de desafío. Que Ana y Catalina se odiaban no era ningún secreto, y podría haber sido bajo la presión de Ana que Enrique degradó a la reina Catalina al rango de princesa viuda y la hizo mudarse a una casa más lejos de Londres. La pareja real probablemente no estaba muy contenta de escuchar que las multitudes habían vitoreado a la vieja reina en su viaje allí. En diciembre de 1533, Enrique y Ana decidieron que Catalina debería mudarse de casa una vez más, esta vez a Somercham, una casa rodeada por un foso y pantanos y por reputación un lugar muy insalubre. Catalina protestó por su mudanza forzada y se encerró en sus habitaciones rechazando el intento del duque de Suffolk de removerla. Catalina no había sido autorizada a ver a su hija María desde el verano de 1531, cuando Enrique había dejado a Catalina, pero escribió a su hija en septiembre de 1533 preparándola para posibles problemas por delante y advirtiéndole que no incurriera en la ira del rey. Para ese momento, Enrique ya había reemplazado la librea de María en los carruajes de su hogar con la suya propia, en efecto, declarando su ilegitimidad. Una delegación también fue enviada a ella solicitándole que renunciara a su título de princesa de Inglaterra, y aunque pudo haber sido Ana quien inspiró esta acción contra su hija, fue en última instancia el rey quien ordenó que se llevara a cabo. En noviembre de 1533, Enrique ordenó que el hogar de María fuera desmantelado y que en su lugar fuera enviada a servir como dama de compañía de su hermana Isabel en su corte. María fue al hogar de Isabel pero fue desafiante, declarando que no la llamaría princesa de Inglaterra sino hermana en su lugar, tal como llamaba hermano a Enrique Fitzroy. Ana nombró a su tía Lady Selton como gobernanta de María, para que tuviera una línea directa de información sobre lo que estaba sucediendo en la corte, y en particular sobre cómo se estaba comportando María. Ana también estaba aterrorizada de que el rey se reuniera con su hija María, y entonces cuando Enrique visitaba el hogar de Isabel, María sería confinada a sus habitaciones. Pero cuando en una ocasión Enrique vio a María en su ventana mientras se iba, saludó a su hija, pero fue reprendido por Ana por hacerlo. Como los intentos de Ana de hacer que María se comportara como ella deseaba no estaban funcionando,
Ana intentó en su lugar hacerse amiga de su hijastra. En marzo de 1534, mientras visitaba a Isabel, Ana pidió que le trajeran a María. Le ofreció reconciliación con su padre, a cambio de que admitiera que era ilegítima y que sus padres nunca se habían casado. Sin embargo, María desafiantemente se negó, enfureciendo a Ana una vez más. Ciertas fuentes han declarado que Ana le había dicho a Henry Percy, conde de Northumberland, que estaba planeando asesinar a su rival María administrándole veneno, y que llamó a Catalina y María rebeldes y traidoras que merecían la muerte, pero la verdad es que esto probablemente era más ilusión y palabras dichas con ira, en lugar de cualquier complot real. De hecho, hay evidencia de las cartas de Ana a María que sugiere que Ana trató de hacerse amiga de su hijastra. Aparte del desafío de María, para 1534, Enrique y Ana finalmente habían tratado o eliminado a todos los que parecían abiertamente opuestos al nuevo orden. Y la muerte de Catalina de Aragón, por causas naturales, el 7 de enero de 1536, parecía eliminar la última barrera a la legitimidad de su matrimonio. Sin embargo, una nube negra se cernía. Ana había quedado embarazada 2 veces después del nacimiento de Isabel, pero ambos embarazos habían resultado en abortos espontáneos. Además, algunos historiadores han especulado que la relación de Enrique y Ana estaba creciendo cada vez más tensa debido al fracaso de Ana en ajustarse a su nuevo papel de esposa. Como amante de Enrique, se le podría haber permitido una cierta cantidad de licencia para hablar y actuar como quisiera. Su prolongada negativa a dormir con Enrique probablemente la puso en una posición bastante dominante. Sin embargo, como esposa de Enrique, se esperaría que fuera mucho más sumisa. Pero, por supuesto, su falta de sumisión probablemente habría sido pasada por alto si no hubiera cometido el terrible pecado de no producir un hijo. Después del aborto espontáneo que Ana sufrió en el verano de 1534, Enrique tuvo otra amante y cuando Ana se quejó de ello, el rey fue duro con ella, diciendo que tenía buena razón para estar contenta con lo que había hecho por ella, lo cual no haría ahora si tuviera que empezar de nuevo. Fue una amenaza. Una advertencia. Ana Bolena estaba perdiendo el favor del rey. Y sin un hijo varón, sin un heredero, Ana Bolena estaba en peligro mortal. Pero no lo sabía. Aún no. Todavía creía que podía darle a Enrique su hijo. Todavía creía que él la amaba. Todavía creía que era la más feliz. Estaba equivocada. En el verano de 1535, Enrique y Ana se reconciliaron brevemente, y Ana quedó embarazada por tercera vez. Hubo esperanza. Quizás este sería el hijo que salvaría todo. Quizás este sería el heredero varón que Inglaterra necesitaba desesperadamente. Pero el 7 de enero de 1536, Catalina de Aragón murió. Y ese mismo día, Ana Bolena tuvo un aborto espontáneo. El feto era un varón. 3 meses y medio de gestación. Un hijo. Muerto. El dolor de Enrique se convirtió en ira. Según algunas fuentes, él le dijo a Ana que veía que Dios no le daría hijos varones por ella. Era una sentencia de muerte. Y ambos lo sabían. Ana culpó al duque de Norfolk por traerle noticias de que el rey había caído de su caballo durante una justa, lo que le causó una gran conmoción. También afirmó haber visto a Jane Seymour sentada en la rodilla de Enrique, lo que la había perturbado profundamente. Pero Enrique no aceptó excusas. Ya estaba infatuado con Jane Seymour, una de las damas de compañía de Ana. Jane era todo lo que Ana no era, sumisa, tranquila, obediente. Y, fatalmente, Jane era la imagen especular de Ana. Donde Ana tenía cabello oscuro, Jane tenía cabello rubio. Donde Ana era vivaz y desafiante, Jane era dócil y complaciente. Enrique había amado a Ana por su fuego. Ahora quería la docilidad de Jane. Los rumores comenzaron a circular de que Enrique sentía que Ana lo había seducido por brujería, y que Dios estaba castigándolo negándole hijos varones. Las mismas acusaciones de brujería que habían rondado a Ana durante años, las marcas en su cuerpo, el lunar, el dedo extra, las supuestas marcas del diablo, ahora eran usadas en su contra. Enrique comenzó a creer que su segundo matrimonio, como su primero, era una ofensa a Dios. Y si era una ofensa a Dios, entonces necesitaba ser disuelto. Pero esta vez, no habría divorcio. Esta vez, habría algo mucho peor. El 24 de abril de 1536, se estableció una comisión liderada por Thomas Cromwell para investigar a Ana. Cromwell había sido un aliado de Ana,
Pero ahora vio que el viento había cambiado. El rey quería deshacerse de Ana. Y Cromwell le daría al rey lo que quería. En mayo llegaron las acusaciones: adulterio, incesto, brujería. Ana Bolena, reina de Inglaterra, fue acusada de haber tenido relaciones sexuales con 5 hombres, incluido su propio hermano George Bolena. Fue acusada de conspirar para asesinar al rey. Fue acusada de usar brujería para seducirlo al matrimonio. Las acusaciones eran absurdas. Ana estaba constantemente rodeada de damas de compañía, sirvientes, cortesanos. Habría sido prácticamente imposible para ella tener un romance en secreto, y mucho menos 5. Las fechas específicas citadas en las acusaciones a menudo podían ser refutadas, ya que Ana estaba documentada en otro lugar en esos momentos. Pero la verdad no importaba. Enrique quería que Ana desapareciera. Y las acusaciones de adulterio significaban que podría ejecutarla y declarar que su matrimonio nunca había sido válido. Su hija Isabel sería declarada bastarda, como María. Y Enrique sería libre para casarse con Jane Seymour. Mark Smeaton, un músico de la corte, fue arrestado primero. Fue torturado en la casa de Thomas Cromwell hasta que confesó haber tenido un romance con Ana. Fue el único que confesó. Luego vino Henry Norris, uno de los favoritos del rey, arrestado después de que Ana dejara caer su pañuelo frente a él en una justa y él lo recogiera, un gesto que fue interpretado como evidencia de su romance. Francis Beston y William Brereton, ambos cortesanos, fueron arrestados a continuación. Thomas Wyatt, el poeta que había amado a Ana durante años, también fue arrestado, al igual que Sir Richard Page. Pero solo Wyatt y Page fueron finalmente liberados. Y luego estaba George Bolena, el hermano de Ana, su confidente más cercano, el hombre que había compartido su infancia, su amor por la reforma, su inteligencia aguda. George fue acusado de incesto con su propia hermana. La acusación era monstruosa. Se basaba en parte en el testimonio de la esposa de George, Lady Rochford, quien aparentemente odiaba tanto a Ana como a George. Pero principalmente se basaba en el hecho de que George y Ana eran cercanos, que pasaban tiempo juntos, que se reían juntos. En la mente retorcida de Thomas Cromwell, esto era evidencia de incesto. El 2 de mayo de 1536, Ana fue arrestada. Fue su propio tío, el duque de Norfolk, quien llegó a interrogarla. Ana preguntó a dónde la llevarían. A la torre, respondió Norfolk. Ana cayó de rodillas. Señor, ¿es el placer del rey que vaya a la torre? Norfolk confirmó que lo era. Ana pidió ir a ver al rey, para poder explicarse. Se le negó. Fue llevada a la Torre de Londres por el río, entrando por la Puerta de los Traidores, la misma puerta por la que había pasado triunfante 3 años antes en su camino a su coronación. Ana fue instalada en los mismos aposentos que había ocupado antes de su coronación. El simbolismo era cruel. Estaba rodeada de mujeres puestas allí para espiarla, para informar cada palabra que decía. Y Ana habló. Habló nerviosamente, histéricamente, oscilando entre la risa y las lágrimas. Declaró su inocencia. Preguntó si el rey realmente creía estas acusaciones. Habló de los hombres acusados, Mark Smeaton, Henry Norris, tratando de entender por qué dirían tales cosas. Cada palabra fue reportada a Cromwell. Cada palabra fue retorcida, usada como evidencia en su contra. La evidencia contra Ana provenía de varias fuentes. Lady Rochford, la esposa de George, sugirió que había algo antinatural en la cercanía entre hermano y hermana. Lady Worcester, cuando fue interrogada sobre su propia conducta sexual, aparentemente trató de desviar la culpa nombrando a Ana. Y luego estaba la nota del lecho de muerte de Lady Wingfield, una antigua dama de compañía de Ana, que aparentemente sugería que Ana era moralmente carente. Ninguna de esta evidencia habría resistido un escrutinio serio. Pero no hubo escrutinio serio. Este era un juicio espectáculo. El veredicto ya estaba decidido. El 12 de mayo, los 5 hombres acusados fueron juzgados en Westminster Hall. Mark Smeaton confesó. Los otros, Henry Norris, Francis Beston, William Brereton y George Bolena, se declararon inocentes. Todos fueron declarados culpables. Todos fueron sentenciados a ser ahorcados, descuartizados y despedazados, aunque la sentencia fue posteriormente conmutada a decapitación por el rey. Todos excepto Smeaton, ya que era plebeyo, su sentencia original se mantuvo. El 15 de mayo, llegó el turno de Ana.
Ella y George fueron juzgados en la Torre de Londres. Fue la primera reina de Inglaterra en ser juzgada por traición. Ana no tenía abogado. No tenía testigos. Tuvo que preparar su propia defensa. Fue acusada de adulterio en fechas y momentos específicos, de conspirar para matar al rey, de decir que nunca lo había amado. Ana se defendió elocuentemente. Desmontó las acusaciones una por una. Demostró que en las fechas citadas, estaba en otro lugar. Negó cada cargo con claridad y convicción. Los espectadores dijeron que hizo tan buena defensa que si el asunto hubiera sido juzgado por la ley, habría sido absuelta. Pero no fue juzgada por la ley. Fue juzgada por la voluntad del rey. 26 pares fueron convocados para emitir el veredicto. 26 nobles, incluido su propio tío, el duque de Norfolk. Uno por uno, declararon, culpable. Todos. Cada uno de ellos. El tío de Ana, con lágrimas en los ojos, leyó el veredicto: Ana Bolena sería quemada o decapitada según el placer del rey. George fue juzgado inmediatamente después. También fue declarado culpable. También fue sentenciado a muerte. El hermano y la hermana que habían sido tan cercanos, que habían crecido juntos en Ever, que habían compartido su amor por la reforma, que habían navegado juntos los peligros de la corte, ahora morirían juntos. El 17 de mayo, Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, el padrino de la hija de Ana, el hombre que Enrique había nombrado precisamente para que pudiera casarse con Ana, anuló el matrimonio de Enrique con Ana. Declaró que había existido un precontrato entre Ana y Henry Percy, su antiguo prometido, y que por lo tanto el matrimonio de Ana con Enrique nunca había sido legítimo. Nunca había sido una reina legítima de Inglaterra. Su hija Isabel era una bastarda. Todo por lo que Ana había luchado, los 7 años de cortejo, la ruptura con Roma, la coronación, todo era declarado nulo. Nunca había sucedido. Ella nunca había sido nada. Ese mismo día, los 5 hombres fueron ejecutados. Fueron llevados a Tower Hill. George Bolena, Francis Beston, William Brereton y Henry Norris fueron decapitados. Ninguno confesó en el cadalso. George pronunció un discurso elocuente advirtiendo contra los excesos de la carne, pero no admitió culpabilidad. Mark Smeaton, el músico que había confesado bajo tortura, fue ahorcado, descuartizado y despedazado. Murió horrorosamente, como lo habían dictado su confesión y su estatus de plebeyo. Los cuerpos fueron enterrados en la capilla de la torre, en tumbas sin marcar. Ana tenía 2 días más de vida. Pasó ese tiempo en oración, declarando repetidamente su inocencia, jurando sobre el sacramento que nunca había sido infiel al rey. Bromeó nerviosamente sobre su ejecución, diciendo que había oído que el verdugo era muy bueno, y que ella tenía un cuello pequeño. Puso sus manos alrededor de su cuello y se rió. Escuché decir que el verdugo era muy bueno, dijo, y tengo un cuello pequeño. Y luego se rió de nuevo, un sonido histérico y roto. Sus asistentes informaron cada palabra. Después de su muerte, circuló un chiste macabro: Reina Ana sin cabeza. Ana Bolena, que había sido tan vivaz, tan inteligente, tan viva, reducida a un juego de palabras cruel. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada. Enrique, en un acto final de misericordia o quizás de vanidad, envió a buscar a un verdugo experto de Calais, un espadachín, para que la decapitación fuera rápida y limpia. No habría bloque. Ana arrodillaría, y el verdugo cortaría su cabeza con un golpe. Ana fue llevada al cadalso dentro del recinto de la torre, no en Tower Hill donde los hombres habían muerto, sino en un lugar más privado, más discreto. Era temprano en la mañana. Llevaba un vestido gris oscuro con una capa de armiño rojo. Su largo cabello negro estaba recogido bajo una cofia. Se veía tranquila, compuesta. Subió al cadalso con pasos firmes. Se dirigió a la pequeña multitud reunida. Habló con calma, con dignidad. Buenos cristianos, dijo, he venido aquí para morir, porque según la ley y por la ley soy juzgada a morir, y por lo tanto no hablaré nada contra ella. No he venido aquí para acusar a nadie, ni para hablar nada de eso, de lo cual soy acusada y condenada a morir, pero oro a Dios que salve al rey y le envíe un largo reinado sobre vosotros, porque nunca hubo un príncipe más gentil ni más misericordioso. Y para mí fue siempre un buen, gentil y soberano señor. Ella no protestó su inocencia. No acusó al rey. No mencionó a su hija.
Simplemente pidió a la multitud que rezara por ella. Y así me despido del mundo y de todos vosotros, y os pido de corazón que recéis por mí. Luego se quitó la cofia. Su cabello largo y oscuro cayó alrededor de sus hombros. Se arrodilló. Una de sus damas le vendó los ojos. Ana comenzó a rezar en voz alta: «Oh Cristo, recibe mi espíritu. Oh Señor Dios, ten piedad de mi alma. A Cristo encomiendo mi alma. Jesús, recibe mi alma». El verdugo había escondido su espada bajo la paja para que Ana no la viera y se asustara. Mientras Ana rezaba, mientras repetía: «A Cristo encomiendo mi alma», el verdugo levantó la espada. Un golpe. Rápido. Limpio. Su cabeza fue separada de su cuerpo en un instante. Tenía alrededor de 35 años. Había sido reina de Inglaterra durante 1000 días. 1000 días desde su coronación hasta su ejecución. 3 años. Eso era todo lo que había durado. 3 años de ser la más feliz. Y luego nada. Su cuerpo fue colocado en un cofre de flechas, no había ni siquiera un ataúd apropiado preparado para ella. Su cabeza fue colocada con su cuerpo. Fue enterrada en la capilla de San Pedro de Vincula dentro de la torre, en una tumba sin marcar, cerca de donde su hermano George ya yacía. No hubo funeral. No hubo luto oficial. No hubo monumento. Era como si nunca hubiera existido. Dentro de 24 horas de su muerte, Enrique VIII estaba comprometido con Jane Seymour. 10 días después, estaban casados. Jane le daría a Enrique su hijo, el príncipe Eduardo, pero moriría días después del parto. Enrique se casaría 4 veces más. Pero Ana Bolena, la mujer por la que había desafiado a Europa, la mujer por la que había roto con Roma, la mujer por la que había cambiado el curso de la historia, fue olvidada. ¿O lo fue? Porque Ana Bolena dejó un legado. Su hija. La pequeña Isabel, declarada bastarda a los 2 años y 9 meses, la niña cuya madre fue ejecutada, la niña que fue enviada lejos de la corte, ignorada, marginada. Esa niña crecería para convertirse en Isabel I de Inglaterra. La reina virgen. Gloriana. Una de las más grandes monarcas en la historia británica. Gobernaría durante 45 años. Derrotaría a la Armada Invencible española. Presidiría una edad de oro de cultura, la era de Shakespeare, de Marlowe. Y nunca se casaría. Nunca se sometería a un hombre. Nunca pondría su vida en manos de un rey que pudiera destruirla como su padre destruyó a su madre. Isabel rara vez hablaba de Ana. Llevaba un anillo con el retrato de su madre escondido en su interior, cerca de su corazón, en secreto. Pero públicamente, era la hija de Enrique VIII. Su madre era un tema peligroso, un recordatorio de traición, de vergüenza. Sin embargo, Isabel rehabilitó silenciosamente la memoria de Ana. Promovió a los clérigos reformistas que Ana había patrocinado. Continuó la reforma que Ana había apoyado. Convirtió a Inglaterra en una nación protestante, exactamente lo que Ana había soñado. Ana Bolena no vivió para ver a su hija convertirse en reina. Pero su hija llevó adelante su legado. Entonces, ¿quién era Ana Bolena? Durante siglos fue vilipendiada como la puta, la seductora, la bruja que destruyó a la buena reina Catalina. Fue culpada por la reforma inglesa, por la ruptura con Roma, por siglos de conflicto religioso. Fue retratada como ambiciosa, manipuladora, sexualmente promiscua, una mujer que sedujo a un rey y luego lo traicionó. Pero esa Ana Bolena es una ficción. Una ficción creada por aquellos que la odiaban, que querían justificar su ejecución, que necesitaban hacerla monstruosa para que su asesinato pareciera justo. La Ana Bolena real era más complicada. Era inteligente, mejor educada que la mayoría de las mujeres de su época, fluida en 3 idiomas, sofisticada, encantadora. Era una reformista religiosa en una era de fanáticos, creyendo en la educación, en leer la Biblia en inglés, en la caridad hacia los pobres. Era leal a aquellos que la apoyaban, promoviendo clérigos reformistas, protegiendo a refugiados religiosos. Era una madre que amaba a su hija. Era una mujer que se negó a ser simplemente la amante de un rey, que exigió matrimonio, que se mantuvo firme durante 7 años hasta que obtuvo lo que quería. Pero también era un producto de su tiempo, ambiciosa, dispuesta a usar su posición para avanzar su agenda religiosa, dura con aquellos que se oponían a ella,
como María, la hijastra que desafió su autoridad. Era humana. Imperfecta. Complicada. Y fue destruida por un rey que no podía aceptar que no le diera un hijo, que no podía aceptar que una mujer lo desafiara, que no podía aceptar que había cometido un error al destruir su matrimonio con Catalina por ella. Enrique necesitaba a Ana culpable. Necesitaba que fuera una bruja, una adúltera, una traidora. Porque si no lo era, entonces él era el monstruo. Y Enrique VIII nunca podría admitir eso. Ana Bolena murió hace casi 500 años. Pero su historia todavía fascina. La chica de ojos oscuros que se convirtió en reina. La mujer que cambió Inglaterra para siempre. La madre de Isabel I. La víctima de un rey tiránico. Fue ejecutada en la Torre de Londres, en un cadalso, por un verdugo con una espada, acusada de crímenes que nunca cometió. Pero su legado sobrevivió. En su hija. En la Reforma inglesa. En la memoria de lo que le sucede cuando una mujer desafía a un rey. Y cuando fue rehabilitada, cuando su nombre fue finalmente limpiado, fue por la niña que dejó atrás. La niña que se convirtió en la reina virgen. La niña que se negó a casarse, se negó a darle a cualquier hombre el poder de destruirla como Enrique destruyó a Ana. Esta fue Ana Bolena. De Heber Castle a la Torre de Londres. De dama de compañía a reina de Inglaterra. De la más feliz a reina Ana sin cabeza. 1000 días. Eso fue todo lo que tuvo. Pero en esos 1000 días, cambió el mundo. Y su hija lo gobernaría durante 45 años. Ana Bolena. La mujer que un rey amó tanto que desmanteló el cristianismo por ella. Y luego la mató. Esta es su historia. Y nunca será olvidada.